quisiera hacerte una pregunta. ¿Es la queja tu primera reacción cuando Dios no te da lo que le pides? ¿Cuándo has orado por tantas ocasiones y le pides a Dios y sientes que Dios no responde? ¿Cuál es tu reacción? El pecado que destruyó a los hijos de Israel y los mantuvo fuera de la tierra prometida, en realidad tenía una raíz, que era el pecado del descontento. Y esta clase se llama Cultivando un corazón agradecido. Y vamos a ver en la Biblia algo que creo que es una de las mayores razones por las que varias de nosotras pasamos la vida vagando en el desierto espiritual, en lugar de disfrutar la vida abundante y las bendiciones que Dios nos ha dado. Y mira, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo, ya se me adelantó, versículo 12, y fíjate lo que dice. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos... dice, no sean idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Todos no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecerían 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murmuraron y murieron, víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Fíjate lo que dice en esta escritura, y esta escritura va a ser nuestro punto de partida para la clase. Dice, del versículo del 1 al 5, que habla una lista de bendiciones que recibieron el pueblo judío. Y una de esas bendiciones fueron que ellos caminaron en el desierto bajo una nube que los protegía del sol. Ahorita estas semanas hemos estado aquí en la Ciudad de México sufriendo del calor, que sales y te quema y llegas hasta desgastada. Imagínate ellos caminar y caminar bajo el sol, pero Dios los tenía protegiendo bajo esa nube. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cómo te hace pensar lo amoroso que es Dios? Y dice que también había una nube de fuego que los dirigía y los mantenía calientes de noche. No solamente era de día, sino de noche, lo que los mantenía cuidado y protegidos. Ahora también vemos que durante el tiempo que ellos estuvieron caminando en el desierto, Dios proveyó agua física de las rocas del desierto para saciar su sed. Dios proveyó maná. Dios proveyó pan del cielo. Dios proveyó carne, codornices, cuando ellos tenían la necesidad de comer. Había literalmente provisión física. Dios siempre buscaba atender sus necesidades. Dios no los sacó del desierto y a ver cómo le hacen. No, Dios tenía todo bajo control. ¿Qué otras bendiciones
lo que dicen en Corintios. Dios los salvó de la esclavitud. Ellos estaban sufriendo y Dios los salvó. Dios conocía sus necesidades, como también conoce nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, más profundas. Dios los guió a todos, los liberó a todos, proveyó para todos. Todos experimentaron esas bendiciones. No fue nada más unos cuantos, fue a todos los que bendijo. Sabemos, hermanas, que tú y yo hemos sido bendecidas, hemos sido redimidas, hemos sido bendecidas emocional, física, espiritual, económicamente. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido? Y somos bendecidas cada una de nosotras por Cristo, por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, regresando a lo de Corintios, vemos un giro en lo que dice Pablo en el versículo 5. Dice, sin embargo, fíjate lo que dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Primero habla de las bendiciones que habían recibido y ahora habla que la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Todos experimentaron esas grandes bendiciones, pero no hubo la mayoría que no agradaron a Dios. Podemos pensar, bueno, ¿cuántos fueron, Miriam? ¿Cuántos fueron los que no agradaron a Dios? Para eso vamos a irnos a Números capítulo 1, donde hay un conteo de los que Dios sacó del pueblo de Egipto. Y dice que aproximadamente 600,000 hombres mayores de 20 años salieron de Egipto cuando fueron redimidos de Israel. Ahora, cuando agregas a las mujeres a ese número, eran aproximadamente 1 millón o más de adultos los que no entraron a la tierra prometida. Solo dos de más de 1 millón entraron a la tierra prometida. Si hacemos un cálculo, y esto a mí me sorprendió, podríamos pensar que hubo un promedio de más de 70 funerales cada día durante 40 años en el desierto. En realidad son muchas muertes. Y vemos y dices, ay caray, en realidad Dios no estaba contento con la actitud de ellos. Ahora vamos a ir entendiendo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Vamos a ir entendiendo cada vez más lo que dice en esta escritura. Y ahora vamos a ir al versículo 11. Y dice que esto quedó como advertencia nuestra, que es algo que dice, esto quedó escrito como advertencia nuestra. Así que si queda como advertencia, es importante que entendamos qué fue lo que pasó en el desierto. ¿Por qué casi 1 millón de personas murieron? ¿Qué tenemos que aprender? Y así que debemos de hacernos estas preguntas. Así que, ¿qué podemos aprender de su ejemplo? Acerca de qué se supone que debemos ser advertidos. ¿Qué cosas no se complace Dios? ¿Por qué nunca entraron a la tierra prometida 1 millón o más de 1 millón de adultos, con excepción de 2? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué muchas? Ahora también quiero que podamos reflexionar y pensar. ¿Por qué muchas de nosotras vagamos por el desierto, dando vueltas en círculos, en lugar de disfrutar la vida cristiana, en lugar de disfrutar la tierra prometida, en lugar de disfrutar las bendiciones, la vida abundante que Jesús, que Cristo nos ha dado? Pablo explica en el versículo 7 qué fue lo que pasó y dice de varias cosas que ellos cometieron. Una de esas cosas dice que ellos, en primer lugar, codiciaron lo malo.
lo que Dios había prohibido. Lo anhelaban, apasionaban, deseaban. No solamente era que les llamó la atención o que les gustaba, sino dice, anhelaban lo malo. ¡Wow! Lo querían lo malo. 2, ellos fueron idólatras. La idolatría, y lo sabemos, es poner otra cosa en el lugar de Dios. ¿Qué otra cosa? Se entregaron al desenfreno, completamente al desenfreno. Ahora sí, como decimos, no le dieron vuelo a la hilacha. ¿Qué otra cosa? Anhelaban cosas buenas y legítimas, pero como Dios no se las había dado, se quejaban y murmuraban. No solamente deseaban lo malo, sino también había cosas que querían, había cosas buenas que deseaban, pero cuando Dios no se las respondía o ellos sentían que Dios no se las daba, empezaban a quejarse y a murmurar. Y ese va a ser nuestro enfoque, la queja y la murmuración. Vamos a ver ahora en el versículo 9 que dice, aquí no murmuren, dice, como algunos de ellos, y fueron destruidos por el destructor. El pecado que destruyó a los hijos de Israel y los mantuvo, fuera de la tierra prometida, en realidad se reducía a una misma raíz, el pecado del descontento y de la murmuración, dice esta escritura. ¿Qué es la murmuración? Mira lo que dice. Hablar mal de una persona que no está presente. Similar, susurrar, rezongar, refunfuñar, gruñir, hablar entre dientes y renegar. Eso es lo que significa murmurar. Ahora vamos a ver y vamos a entender más lo que en Corintios nos dice. Y para eso nos vamos a regresar a Éxodo 14, al Antiguo Testamento. Y en esta escritura habla donde en este momento es cuando los israelitas se encontraron en el Mar Rojo y los egipcios fueron tras ellos. Los israelitas se empezaron a sentir, obviamente, temerosos. El ejército egipcio respirándoles la nuca. Los hijos de Israel se encuentran ahora, en un lugar que estaban cercados. Por un lado los egipcios y por otro lado el Mar Rojo. Se sintieron sin esperanza. No había salida a menos de que Dios interviniera a su favor. No había forma ni manera de escapar. Solamente era Dios quien podía ayudarlos y se llenaron de temor. ¿Qué fue? Y yo creo que muchas de nosotras hemos leído estas escrituras, pero me encanta cómo lees la Biblia y cada vez encuentras cosas increíbles, nuevas, y que dices, wow, esta la he leído tantas veces y esto me sorprendió. Dice en el versículo del 11 al 12, cómo ellos reaccionaron ante esta situación. Dice, entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste adelante. Dice que nos sacaste de allá para morir en el desierto. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Cuál fue su reacción de ellos? ¿Acaso fue cierto lo que dice esta escritura? Que ellos le decían a Moisés, estamos aquí felices, queremos pertenecer y seguir en Egipto. Nos encanta servir al faraón, nos encanta ser esclavos. Claro que no. Ellos pedían ayuda, clamaron a Dios que los rescatara y Dios los escuchó. Dios los liberó.
pero esto no es cierto lo que le están expresando. Pero ahora cuando se enfrentan al primer reto de salir de Egipto, en lugar de clamar al Señor que los había liberado y pedirle, Dios, ya nos liberaste en una ocasión, tú lo puedes volver a hacer. ¿Cuál fue su reacción? Murmurar, quejarse y reclamarle a Moisés, que era el representante de Dios. Y le dicen, hubiera sido mejor para nosotros morir y servir a los egipcios que estar aquí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la murmuración y ante sus quejas? Mira lo que dice en el versículo 30. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. ¡Wow! Imagínate esta escena, y la hemos visto en las películas, ¿no? Pero imagínate haberla vivido ahí presente, donde el mar es imponente. Imagínate verlo abrirse en dos, ellos pasar por el medio, después se cierra el mar y ve lo que le pasa a los egipcios. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! ¡Qué milagro! Podríamos pensar, wow, ya les quedó claro lo que es Dios. Ya les quedó claro quién es Dios. Pasan meses después y se vuelven a enfrentar a otra situación. Y mira, vamos a leerlo. En Éxodo 16 del 2 al 3. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre a toda la comunidad. Otra vez, ¿cuál fue su reacción? Y lo que empiezan a decir. Muchas veces, hermanas, nuestras emociones nos hacen irracionales. Nos hacen creer, pensar y decir cosas que no son ciertas. En primer lugar, ¿tenían deseo de morir en Egipto? No. Sí tenían alimentos para comer, sí tenían carne, pero ¿a qué precio? Eran esclavos. En segundo lugar, acusan a Moisés de haberlos sacado al desierto con la intención de matarlos de hambre. Tú nos trajiste aquí porque nos quieres matar de hambre. Cómo las emociones nos hacen muchas veces ser irracionales. ¿Ves? Y es lo que me sorprende de esto, que la incredulidad, la murmuración, el descontento, nos hacen creer cosas que no son ciertas, nos hacen pensar falsamente a Dios, de Dios. Y sabes que también de los siervos de Dios. Ahora podemos entender más lo que dice en Corintios, de que Dios no estaba contento con ellos, que por eso que murieron tantos en el desierto. El pasaje continúa diciendo que Dios oyó sus murmuraciones, que Dios escuchó sus murmuraciones, como muchas veces las escucha de nuestro corazón, que también Dios nos escucha cuando murmuramos, cuando nos quejamos, cuando estamos descontentas. También Dios se da cuenta. Fíjate, dice en Éxodo, también el mismo Éxodo 16 del 7 al 8 dice, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros, añadió Moisés.
Esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Dice ahí que Dios escuchó sus murmuraciones. Y también les dice, no están murmurando contra nosotros. Las murmuraciones es contra Dios. Ellos pensaban que solo era contra Moisés y Aarón, y no, era contra Dios. Nosotros también podemos caer en esa misma actitud, en murmurar, en señalar, en criticar, en juzgar a hermanos en la iglesia, a hermanas en la iglesia, a tu líder, a tu discipulador, a tu líder de sector, etcétera. Mira, ¿ya viste cómo es? Pero sí, yo también me he dado cuenta y ve nomás, pero sí, híjole, es tan delicado. Podrías pensar, ¿esto qué tiene que ver con la gratitud? Ahorita todavía vamos a ir profundizando todavía más, pero para que veas que el no ser agradecidas tiene una raíz y también tiene una consecuencia. Dios, ¿qué hizo con el escuchar sus murmuraciones? La Biblia nos habla que Dios hizo llover maná y codornices. Él hizo un milagro. Ellos murmuraron y Dios hace un milagro para satisfacer sus necesidades. Mira lo que dice en el versículo 12. Han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así que sabrán que yo soy el Señor, su Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios aprovechó la oportunidad de su necesidad, de su carencia, para revelar su poder, su amor, su bondad, su grandeza. El propósito de Dios era que Él quería que los israelitas llegaran a conocerlo. Él quería que ellos supieran cómo era Él, lo que Él era capaz de hacer por ellos. Habían vivido años en Egipto sin conocer de Dios. Y cuando Dios los saca, les muestra quién es. Dios estaba trayendo esas pruebas a sus vidas como lo hace a nuestras vidas. Porque Él quiere que veamos lo que Él es capaz. Cuando no tenemos otros recursos disponibles. Y entonces Él actúa. A mí es algo que me desafía y me hizo pensar tanto. El pueblo de Israel no apreció, no valoraba, no agradecía la provisión de Dios y mostró descontento en momentos de dificultad. Esta no son las únicas escrituras donde vemos al pueblo de Israel quejándose. No pude enseñar todos porque si no nos vamos a ir y me iba a extender, pero hay muchas escrituras donde ellos empezaban a sentir sed y empezaban a quejarse. Tú nos quieres traer aquí porque nos quieres matar de sed, no va a quedar ningún descendiente nuestro. Fíjate, también estaban comiendo maná, se habían fastidiado del maná, ahora queremos carne y otra vez a empezar a quejarse. Si tú te das cuenta, el patrón que muchas veces o que los israelitas cometían era la queja. Y muchas de esas escrituras que te menciono, mencionan mucho, murmuraban y murmuraban y murmuraban. Pero lo que más me cortó de esto es que a pesar de, Dios los bendecía, Dios los ayudaba, Dios respondía.
Dios bendice en medio de un corazón no agradecido y nos muestra y lo hace por su amor. Me hizo pensar tanto en mi vida, hermanas, como yo muchas veces, y les confieso, que muchas veces yo he actuado como los israelitas, que muchas veces me he llenado de duda y Dios me ha bendecido, que muchas veces yo a veces hasta he caído en cuestionamiento y Dios me ha bendecido. Muchas veces me he quejado y Dios me bendice. Veo su amor, veo su compasión, veo su gracia. Estos milagros que Dios les mostraba era la gran misericordia y la gran gracia y compasión que Dios tenía por los israelitas, pero también lo tiene en nuestras vidas. Piensa en tu vida, ¿cuántas veces Dios ha bendecido, te ha ayudado en medio de tus dudas, en medio de tus quejas? Cuán bueno es Dios. Y mira, vamos a ver las características de un corazón descontento. Dice, en primer lugar, quiero que veas que el descontento es una condición del corazón. No es de las circunstancias, no es de cómo está nuestro alrededor o las cosas externas. El descontento es una condición de nuestro corazón. En segundo lugar, ellos perdieron perdieron de vista, las cosas, perdieron, de vista las realidades invisibles y eternas. Ellos estaban más enfocados en quiero comer, tengo sed, en las cosas terrenales y perdieron de vista las cosas eternas por estar enfocados en lo terrenal. El tener un corazón descontento o insatisfecho generalmente implica comparación. Ellos empezaban a comparar. Es que allá en Egipto sí comíamos. Es que allá en Egipto sí teníamos esto. Cuando no somos agradecidas, es muy fácil que nos comparemos. Y es muy real. Hoy es muy fácil compararnos y meternos, por ejemplo, pienso mucho en las jóvenes. Te metes a Instagram, te metes a Facebook y ya ves a tu amiguita, ya ves a tus compañeros de la escuela y ves y dices, mira, se están divirtiendo, o mira, él ya tiene una novia, un novio, y yo no. O ves a tu amiga y anda de viaje y tú dices, yo ni a Tepetongo salgo, y yo aquí. Es muy fácil que nos comparemos. Y eso también es un reflejo de un corazón descontento e insatisfecho. Un corazón descontento duda de la bondad de Dios, pone en duda el amor de Dios, duda de sus promesas, duda de su poder, y el corazón descontento duda de que la presencia de Dios sea suficiente para ella. Sí tengo esto, pero yo quisiera tal cosa. Sí esto, sí Dios, pero no tengo tal cosa. ¿Qué más? El descontento también nos hace irracionales, como ahorita lo veíamos. Ellos pensaron cosas que no son. De hecho, hermanas, me sorprendió mucho el estar estudiando cómo reaccionaban los israelitas. Hay una escritura donde ellos dicen que Dios los odiaba. Dice, es que Dios nos odia. Imagínate a qué grado llegaba, a qué grado sus pensamientos, a qué nivel de pensar, Dios me odia. Dios, o podemos también nosotros caer, Dios no me escucha,
puede escuchar a todos los demás, pero a mí no me escucha. Nos hace irracionales, un corazón descontento, insatisfecho. Cuando tenemos un corazón insatisfecho, nos olvidamos de la anterior provisión de Dios. Cuando no estamos satisfechas, cuando no estamos agradecidas, ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho. Cuando Dios les mostró también su poder cuando estaban en Egipto y les mostraba lo que Él podía hacer. Lo saca y lo que veíamos, ¿no? Qué impresionante. Imagínate abrir el mar y todo lo que sucedió y todas las bendiciones y los milagros que Dios hizo y las provisiones que Dios les daba. Ellos se les olvidaba con mucha facilidad. Empezaban a tener una dificultad y olvidaban que Dios los había bendecido. Cuando tenemos un corazón insatisfecho, dudamos de que Dios proveerá en el futuro. Tanto olvidamos lo que Dios ha hecho, como olvidamos que Dios va a proveer, que Dios va a cuidarnos en nuestro futuro. Cuando tenemos un corazón insatisfecho, no somos capaces de ver los propósitos de Dios. Dios tenía un propósito de llevarlos al desierto, de que caminaran, ¿no? Durante 40 años, Dios tenía un propósito, pero ellos no veían eso. El pecado de la murmuración y el descontento va mano a mano con el pecado muy grave, que es el pecado de la rebelión. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Que ellos se rebelaron contra Dios. Regresando a lo que dice Corintios, que ellos dicen que apasionaban lo malo, que querían lo malo. El no tener un corazón agradecido, contento, satisfecho, nos lleva a rebelarnos contra Dios. Decimos, Dios, ¿no me lo das? Pues entonces yo lo voy a buscar. ¿No me das un novio? Entonces yo lo voy a ir a buscar. ¿No me das esto? Entonces yo lo voy a ir a buscar. Te lleva a rebelarte contra Dios. Esto a mí, hermanas, me mueve, me sacude. Y podemos entender que la falta de gratitud no es algo simple, va mucho más allá. Cuando me quejo, esto a mí también, cuando me quejo estoy diciendo, yo rechazo las elecciones de Dios, la autoridad de Dios y el derecho de Dios a gobernar mi vida. No quiero su plan para mi vida. Me rebelo contra esto. ¡Wow! No quiero, no me gusta. Es que, pero ¿por qué no me lo da? O yo le he pedido tanto a Dios esto. Me rebelo contra Dios. ¡Wow! Fíjate, ahora vamos a ver lo que es un corazón contento, un corazón satisfecho, un corazón agradecido. Nos mantiene la vista en las cosas eternas. No solamente estamos enfocadas en lo terrenal, sino también en lo espiritual. Valoras cada cosa que tienes, por muy pequeña, por muy simple, por muy trivial que se vea, las valoras, las agradeces. Muchas veces, y a veces cuando no las tenemos, es ahí cuando te das cuenta, ¿no? Híjole, ¿no? Pienso cuando yo estaba enferma, ¿no? Y decir, pararte, simplemente el pararte de la cama, es una bendición. Es algo pequeño, pero qué increíble cuando la tienes y la valoramos. ¿Ves la bondad y el poder de Dios y el amor de Dios? Te das cuenta de su amor, te das cuenta de su poder. Tienes presente las promesas de Dios, las tienes presente, no las olvidas. Dios, tú eres esto, Dios, tú eres bueno, Dios, tú bendices, Dios, tú eres fiel. No olvidas todo lo que Dios ha hecho en tu vida.
Cuando tenemos un corazón contento, satisfecho, agradecido, tenemos presente todo lo que Dios ha hecho. Y Dios ha hecho tanto por nosotros. Cristo ha hecho tanto por nosotros. Jesús hizo tanto por nosotros que murió en la cruz. No duda que Dios proveerá en un futuro un corazón contento y satisfecho. Dios, a lo mejor ahorita no lo tengo, pero sé que tú me lo vas a dar. Dios, tú vas a proveer. Tú me vas a dar lo necesario. Un corazón contento y satisfecho. Dice, Dios es suficiente en mi vida. Dios es suficiente. ¡Wow! Uno de los grandes remedios para la depresión y la desesperación y el desaliento y la frustración es la gratitud. Cuando somos agradecidas, nos ayuda la depresión, que hoy comúnmente, y hoy lo escuchamos cada vez más, que sufrimos, que pasamos por depresión. La gratitud. En la frustración también nos hace la gratitud que se vaya, que se deseche. No se puede murmurar y dar gracias a Dios al mismo tiempo. Simplemente no puedes hacerlo. O te estás queje y queje por lo que no tienes y tampoco puedes ser agradecida, pero tampoco, más bien, el ser agradecida nos lleva también a valorar cada una de las cosas que tenemos. Y esto a mí me encantó. No se puede murmurar y dar gracias al mismo tiempo. Simplemente no se puede hacer. Dar gracias a Dios conducirá a la libertad, al gozo y a una mayor bendición. Ser agradecidas nos va a llevar a eso. Ser agradecidas es más que dar gracias, hermanas. Es dejar al lado el ego, el orgullo que nos lleva a la queja y a la inconformidad. Un corazón agradecido muestra su confianza en la bondad y en el cuidado de nuestro Padre Celestial. Nos ayuda a mantener relaciones más saludables y estables y contribuye a nuestro bienestar emocional, mental, físico y espiritual. A mí esta clase, quiero comentarles, este es un taller que yo hace un año les di a las hermanas en Iztapalapa. Y es completamente un taller, esto nada más es una sola clase. Pero algo que me confrontó fue esto, la importancia y el valor que tiene. Podemos solamente escuchar y entender si hay que ser agradecidos, pero a mí esto me sorprendió mucho, que todo esto tiene una raíz y lo que produce en nuestros corazones. Quiero dejarles esta tarea y es algo que yo empecé a hacer a partir de que vi esto. Todas las noches, antes de ir a dormir, agradécele a Dios. Quiero decirles que hasta me ha ayudado tanto hasta dormir, así me pierdo. Y empiezo a agradecer hasta por cosas simples, porque mis hijos fueron a la escuela, porque regresaron con bien, porque estamos juntos dormidos en casa, porque mis hijos están sanos, porque tuvimos que comer en casa, por cosas simples. Demos gracias. Empecemos desde hoy. Antes de irte a dormir, da las gracias y verás cómo vas a terminar tu día. Y te vas a dar cuenta lo que va a producir eso en tu corazón. Muchísimas gracias, queridas hermanas. Es lo que quería compartirles.